Soy Juan Carlos Doblado Tocio, arquitecto proyectista, pero también, digamos, he explorado las variables de la profesión, he hecho crítica arquitectónica, soy profesor desde hace 30 años, he hecho programas de televisión sobre arquitectura, he organizado eventos, incluso un congreso internacional de arquitectura que tuvo 3 ediciones. Y me considero que todo eso forma parte de la profesión, ¿no? O sea, no solamente consiste en encerrarte, digamos, en tu oficina, en tu estudio y hacer proyectos, sino que también es importante poder comunicar y poder explicar lo que haces, ¿no? Y creo que todas estas cosas a lo largo del tiempo se han complementado, ¿no? Se complementan y enriquecen y, digamos, lo más importante es que retroalimentan tu labor como arquitecto. Tengo un hermano arquitecto por parte de madre, José Luis Truán Tocio, con el cual, digamos, hay una diferencia de edad. Entonces, cuando él terminaba la universidad, él estudió acá en la uni, yo empezaba el colegio. Entonces, mi recuerdo es más o menos vago de maquetas y esas cosas, porque luego él se fue a trabajar a Suiza, donde vive y trabaja en su oficina hasta la fecha, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue una influencia, aunque no tan consciente. Bueno, luego lo vi a lo largo de los años cuando viajábamos a Suiza. Yo, de hecho, estudié un año el colegio en Suiza, en tercero de primaria, en Lausanne, en la Suiza francesa. Y ya cuando estaba en el colegio, más o menos en tercero y media, mi opción siempre fue arquitectura, ¿no? La opción número uno. No pensé mayormente en otras, en el plan B, digamos así. Y luego, bueno, ingresé a la Universidad Ricardo Palma. Me fue, digamos, relativamente bien. Me refiero al inicio, o sea, enganché rápidamente con la facultad, con los cursos, con taller sobre todo. Y entonces no tuve, digamos, mayor inconveniente, ¿no? Fue una transición más o menos natural. O sea, una, digamos, confirmación de que esa era mi vocación. Por otro lado, estamos hablando de la primera mitad de los años 80. Era una época, digamos, de crisis en el Perú, pero era una época fantástica, ¿no? para estudiar. La Ricardo Palma tenía la particularidad de que la facultad estaba dispersa en 3 locales distintos, alrededor de Miraflores. Entonces tú tenías taller en un local, clase de historia en el otro, dibujo en un tercer local, y te cruzabas por las calles de Miraflores con gente que iba con las maquetas, etcétera, ¿no? Era interesante por ese lado. Y también por la generación con la cual estudié, ¿no? Tuve la suerte, digamos, en esa época de encontrarme con mucha gente interesante. Había en la Ricardo Palma muchos hijos de arquitectos también. Y entonces fue una época de cambio, ¿no? Era la época, y no me refiero al aspecto social, económico, sino arquitectónico, en que la influencia del posmodernismo empieza en el Perú. Entonces había todo este debate entre los modernos o funcionalistas y los más figurativos o posmodernistas, en fin, y todo ese debate enriqueció un poco mi formación, a pesar de que la información era escasa, ¿no? O sea, en el Perú no se importaban libros, revistas, había un gran tráfico de fotocopias. Y cuando alguien viajaba, le pedías libros, etcétera, o cuando alguien venía, por ejemplo, una vez vino Jorge Glusberg al Perú, que era el que organizaba la Bienal de Buenos Aires, y nosotros como estudiantes lo secuestramos, lo íbamos a la Haití a tomar café, el tipo nos contaba pues chismes y esto y el otro, y así te ibas formando, ¿no? O sea, era una formación, por un lado, con los talleres, etcétera, y por otro lado también con las conversaciones que surgían entre amigos o entre personas que iban y venían, que tú podías aprender algo de ellas, ¿no? Esa época en la Ricardo Palma era fantástica porque justamente hubo una gran efervescencia, ¿no? Cultural. Por un lado, efectivamente estaban los bestias,
que eran, digamos, todos amigos, empezaron ahí a hacer una serie de actividades. Bueno, era un poco más de una, no sé cómo definirlo, un activismo cultural. Con ellos teníamos grandes discusiones porque, digamos, nosotros pensábamos más en una acción de tipo profesional, dentro de la profesión, como arquitectos, como proyectistas, etc., ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, en el taller de Juvenal está Jean-Pierre Cruz y Javier Artadi, ¿no? Y luego con ellos y otros amigos, José Orrego, Antonio Rubio, Gino Soraco y Carlos Pestana, formamos Arquidea una vez que se terminó los estudios, una vez que terminamos la universidad, pero obviamente el germen fue en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Todos éramos amigos en la facultad y decidimos tener un estudio juntos. Al principio era un poco para hacer las tesis, había que hacer en esa época la tesis de bachiller, luego la tesis de título, pero rápidamente empezamos a hacer una serie de como actividades culturales. Empezamos primero a escribir, tenemos un periódico mural en la facultad, luego empezamos a hacer conferencias, luego tuvimos un programa de radio que se llamaba La Hora de Arquidea, y digamos tuvimos una etapa cultural con exposiciones en galerías de arte y una serie de eventos. Hicimos, por ejemplo, una exposición por el centenario del nacimiento de Le Corbusier, acá en Lima, en la Alianza Francesa, con unos paneles que hubo que traer de Francia, en fin, toda una gestión. Y exposiciones en galerías de arte, que era una cosa totalmente inusual, ¿no?, en el medio, o sea, que se exponga arquitectura en una galería de arte. Eso duró unos años y ya luego con José Orrego y Javier Artadi, ya Arquidea se convirtió en una oficina de proyectos, ¿no? Y empezamos a hacer, bueno, ganamos un concurso muy importante para recuperar el Centro Histórico de Lima, que no se concretó más allá de planos, y luego ya tuvimos la suerte de hacer una serie de obras públicas en Miraflores, que fue digamos, lo que convirtió Arquidea en una especie de hito, ¿no?, en esos años. Algunos críticos pues han comparado esa época un poco con la época de la agrupación Espacio, obviamente salvando todas las distancias, pero fue un momento para nosotros de mucha suerte, ¿no?, porque hicimos, yo creo que los proyectos públicos más importantes y más grandes los hicimos al comienzo de la carrera, y luego ya las obras privadas o más pequeñas las hemos hecho después, o sea, un poco, digamos, al revés de lo que usualmente suele suceder, ¿no? Entonces, por un lado teníamos la formación en la universidad, obviamente con Juvenal Baraco como una referente, porque, digamos, varios de nosotros estudiamos con él. El ambiente que él propiciaba en el taller era increíble, o sea, yo creo que eso era lo más significativo. Digamos, estar en el taller de Juvenal era estar en un mundo donde hablabas y vivías arquitectura todo el día, más allá incluso de las aulas, porque a veces las críticas eran en su oficina o las entregas eran en algunas obras que estaban por terminarse, o sea, las entregas no eran en la misma universidad. Pero también era muy importante ese diálogo que teníamos entre nosotros, ¿no? En las reuniones, cuando alguno viajaba y regresaba, las cosas que había visto, en fin. Entonces, yo diría que era muy enriquecedor las discusiones que teníamos en grupo, por un lado, el ambiente que había en la Ricardo Palma, y por otro lado, la experiencia de estar estudiando con Juvenal Baraco. En mi promoción habían, como te decía, varios hijos de arquitectos que habían entrado a la Ricardo Palma específicamente para estudiar con Juvenal Baraco, ¿no? Y ya había una tradición tú escuchabas, ¿no?, el taller de Baraco, quienes habían estado, etcétera. Habían historias que se iban pasando, como quien dice, de generación en generación. Entonces era un hecho que tú tenías que estar ahí en algún momento, ¿no? Tal vez no toda la carrera, como es ahora, porque en esa época solamente tenía el taller vertical desde el nivel 3 en adelante, pero sí sabías, digamos, que en ese lugar pasaban cosas, ¿no? Y que
digamos, lo que hacían en el taller de Baraco era diferente a lo que se hacía en el resto de los talleres, ¿no? En el resto de los talleres era una enseñanza básicamente basada en el tema del funcionalismo, el organigrama, ese tipo de cosas. Largos periodos de análisis que duraban casi todo el ciclo y diseñabas en las últimas semanas, mientras que Juvenal Baraco en su taller hacían levantamiento de una casona, hacían proyectos a nivel urbano, en centros históricos, hacían axonometrías, hablaban de la tipología, de una serie, o sea, la manera como hablaban o los términos que se usaban en su taller ya eran de por sí diferentes, ¿no? Además era un taller que había expuesto, por ejemplo, en Chile, como taller, ¿no? Entonces era bien diferente. Obviamente, no solamente la influencia va por ahí, sino que además yo luego enseñé en el taller de Juvenal alrededor de 7 años. De hecho, uno de los cambios que yo propicié, para los cuales tuve que convencer a Juvenal, fue cambiar Casona, que era el nivel inicial, por Huaca, ¿no? O sea, el cambio que yo, digamos, propuse fue que el nivel inicial fuera Huaca, que era lo precolombino, de venía, digamos, Manzana, que era lo urbano, pero al mismo tiempo lo republicano. Luego ya venía Metáfora, y luego ya ibas con Juvenal y llevabas los últimos ciclos, ¿no? Que era el mini vertical dentro del vertical, que era lo contemporáneo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa estructura que se inició más o menos alrededor de 1990 se mantiene hasta hoy, ¿no? En esa época, cuando yo estaba en el último año, curiosamente empecé a escribir artículos de crítica arquitectónica en algunas revistas y luego tuve a mi cargo la sección de crítica del Diario del Comercio durante un buen tiempo. Entonces, a raíz de eso y a raíz de una serie de exposiciones que se dieron cuando yo ya había terminado la universidad, conocí a Enrique Siriani, ya sabía quién era, tenía referencias de él por Jean-Pierre Cruz, por ejemplo. Ya Jean-Pierre más o menos que estaba predestinado para ir a trabajar un tiempo con Enrique. Entonces lo conocí en Lima, me acuerdo que lo entrevisté, luego lo vi en París, vi una famosa conferencia suya que es sobre las 4 composiciones de Le Corbusier. Y luego nos hemos visto a lo largo del tiempo, o sea, hay una amistad. De hecho, llegué a hacer un concurso con él, el del lugar de la memoria, junto con Nomen Arquitectos también. Así que esa es una influencia importante, digamos, sobre todo no únicamente, digamos, desde el punto de vista arquitectónico, sino también viéndolo a él como docente y arquitecto proyectista al mismo tiempo, ¿no? Esa digamos, amalgama de 2 actividades que a veces en algunos arquitectos son como 2 cosas diferentes. Yo vi que en él era lo mismo que él hacía, era lo mismo que él enseñaba, ¿no? Y eso para mí fue importante porque cuando yo salgo del taller de Juvenal a la UPC, yo decido que no iba a seguir haciendo la misma metodología que hacía Juvenal, porque consideraba que eso funcionaba en su taller, con su personalidad y en un taller vertical. Y entonces yo empecé, digamos, algo así como mi propio camino o mi propia experiencia. Otra persona muy importante para mí fue Rodo Tiznado, a quien conocí también en París, en una visita de obra al Instituto del Mundo Árabe, donde él era el guía. Así que es una amistad que se ha mantenido también desde esa época, hace más de 30 años. Nos vemos en Lima, en París, nos hemos encontrado en alguna bienal por ahí o en algún evento. Entonces, más que nada es dialogar con otra persona que tiene pues una experiencia diferente, un punto de vista distinto. Él hace otro tipo de arquitectura, obviamente. Así que yo diría que esas 3 personas han sido importantes, ¿no? Juvenal Baraco, con quien me formé o terminé de formarme y que luego además enseñé con él varios años. Por lo tanto, hubo muchas horas de diálogo a lo largo de esos 7 años. Enrique Siriani y Rodo Tiznado.
Siempre hay cosas que vas sacando cuando dialogas con algunos arquitectos, ¿no? Sobre todo con más experiencia. En particular recuerdo, digamos, tal vez frases o ciertas cosas o ciertas actitudes o la manera como tú los percibías a ellos, ¿no? Emilio Soller, por ejemplo, lo recuerdo mucho. A Jackie Cruz, el papá de Jean-Pierre, con quien conversaba muchas veces. Eduardo Barclay, el papá de Sandra Barclay, con quien una vez me dijo, tal vez él ni se dio cuenta, pero me dijo algo así como, si tú tienes que hacer algo como arquitecto, tienes que hacerlo bien, en el sentido de que si, por ejemplo, tú para que un proyecto salga, tienes que ir a la municipalidad y tienes que hacer esto o tienes que ir a la obra, aunque no estés necesariamente contratado en la supervisión. O sea, todo lo que puedas hacer al máximo para que tu proyecto quede bien, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, esa es por ejemplo, una frase que recuerdo de él, que me la dijo así, una tarde, o sea, no creo que ni siquiera él se acuerde. Y así vas sacando experiencias de otros arquitectos o de conversaciones con arquitectos amigos míos, como por ejemplo Juan Carlos Domenach, ¿no? Con quien hemos hablado infinidad de veces, hicimos también un proyecto juntos, la piscina del Colegio Roosevelt, que fue un proyecto, bueno, que tuvo premio en la Bienal, en fin. Entonces, muchos de mis amigos arquitectos compartimos ideas sobre la enseñanza o sobre la profesión, pero obviamente con quien más ha habido esos diálogos han sido con mis amigos de Arquidea, ¿no? Con Javier Artadi, con Pepe Orrego, con Jean-Pierre Cruz, que son, digamos, con los que más hablamos de arquitectura cotidianamente hasta la fecha. Y sin duda alguna, ya hablando de arquitectos a nivel internacional, el que más he seguido es Le Corbusier, ¿no? He visto personalmente sus obras en Suiza, he ido a la Chaux de Fonds, ya con eso te digo todo, porque yo me he encontrado luego con historiadores o profesores de historia que no han ido, por ejemplo, o sea, fanáticos de Le Corbusier y no han ido cuando les digo que he ido a la Chaux de Fonds se quedan sorprendidos. He visto casi toda su obra en Francia, varias veces, porque nosotros cada 2 años hacíamos un viaje a Francia con los estudiantes, sobre todo a ver la obra de Le Corbusier. Íbamos a Ronchamp, Marsella, la Villa Savoie, digamos, toda la obra en París, su estudio, sí, prácticamente todo lo que ha hecho en Francia, menos Pessac, ¿no? Que no estaba incluido. He ido a Chandigarh, a Ahmedabad. Es decir, tengo, digamos, una visión bastante completa de la obra de Le Corbusier, que tiene para mí un valor sobre todo didáctico, ¿no? O sea, es decir, me parece que la obra de Le Corbusier es vigente aún hoy en día, tal vez no tanto como lenguaje arquitectónico, en fin, pero sí como una manera didáctica de explicarle a un estudiante muchas cosas, ¿no? La planta libre, el espacio, en fin. Otro arquitecto que más o menos he seguido, aunque no tan profundamente como Le Corbusier, es Mies van der Rohe, ¿no? De hecho, yo diría que son los 2 arquitectos, digamos, de la historia de la arquitectura contemporánea que más me han interesado. Claro, no es casual que, por ejemplo, seamos amigos con Héctor Loli y con Enrique Siriani y que además largas horas de conversación hayan sido sobre Le Corbusier, pero cuando yo voy a París el año 87 y digamos voy a la conferencia esta que te hacía mención en Siriani, fue porque yo estuve en un seminario que se llamó Vivir Le Corbusier. Entonces era una semana por el centenario del nacimiento de Le Corbusier, que incluía la exposición en el Pompidou, a la cual fui a ver con Jean-Pierre Cruz, que era todo un piso del Pompidou, o sea, eran, no sé, 3.000 metros cuadrados de Le Corbusier. Incluía la visita estaba yo alojado en el pabellón suizo, en la ciudad universitaria,
e incluía la visita pues, a todas las obras de Le Corbusier en París, ¿no? Entonces, digamos que eso fue casualidad, ¿no? Y luego, bueno, Héctor también es un fanático, entonces cuando vamos de viaje y vemos algo nuevo, nos mandamos fotos, ¿no? Yo le mandé la foto del barco que tiene Le Corbusier en París, que él no había visitado, entonces saco un poco de sana envidia, o él cuando viaja igual, ¿no? Entonces, a veces descubrí hace poco un proyecto que había hecho Le Corbusier. Era un dibujo que le había hecho a un arquitecto chileno y le había diseñado su oficina encima de una casa con techo a dos aguas. Entonces ese dibujo se lo envié a Jean-Pierre, y así, ¿no? Nos vamos curioseando, vamos compartiendo ciertas cosas que descubrimos en el camino. Un lugar memorable para mí, en general, es París, ¿no? O sea, es una ciudad que tiene primero una uniformidad increíble en cuanto a arquitectura, altura, el espacio de la ciudad, la luz es increíble. Es una ciudad que he estado varias veces, digamos alrededor de 10 veces más o menos, por temporadas de 3 semanas aproximadamente. Entonces, no puedo decir que conozco perfectamente París, pero digamos es una ciudad a la que he ido varias veces y he visto cómo hay esta amalgama, ¿no? Entre proyectos que tienen cientos de años, Notre Dame, las iglesias góticas, etc., ruinas romanas y proyectos nuevos, ¿no? Esa amalgama en París me parece fantástica. Y claro, la impresión que te da cuando ves por primera vez, por ejemplo, el Centro Pompidou, que te aparece ahí al medio de la ciudad histórica, ¿no? Ese tipo de situaciones sí me han parecido impactantes. Yo me considero digamos, muy urbano, o sea, me gusta la ciudad. De hecho, no siento pues una nostalgia del paisaje, por ejemplo. Así que para mí la ciudad es donde me siento cómodo, ¿no? El hecho de poder caminar, poder ir a tomar un café, poder ir al cine, digamos, en situación normal, es algo que me gusta. Encontrarme con muchos amigos arquitectos con los cuales tomamos café. Sobre todo me gusta cuando ellos pagan la cuenta. Y a muchos arquitectos los he conocido así, ¿no? Nos encontramos y tomamos café. Me acuerdo, por ejemplo, a Guiche Málaga, básicamente lo conocí tomando café en Dazo. A James Cany, con quien también incontables veces nos hemos encontrado y hemos conversado. Lo mismo me pasaba con Miguel Ángel Llona, que tenía su oficina ahí en Dazo, junto con Pepe García Brais. Entonces es una de las formas con las cuales yo me he relacionado con muchos arquitectos que luego han sido pues, amigos míos, ¿no? En otra situación, Lucho Longhi también, ¿no? Solo que tomando café en la universidad. Pero me considero un arquitecto urbano que le gusta, digamos, básicamente la ciudad. Mi lugar es Lima. Mi padre era español y mi madre suiza española. Pero yo nací en Lima y viví en Jesús María muchos años, digamos, con mucha actividad de barrio. O sea, salía a jugar en la mañana, regresaba casi en la noche, iba caminando al colegio, etc. Y luego también en esa época iba mucho al centro de Lima, ¿no? El centro de Lima todavía funcionaba, digamos así. Iba con mis padres, o íbamos también al Haití en Miraflores. O sea, mi recuerdo de la infancia es muy urbano, muy en la calle, porque Jesús María es un distrito muy homogéneo. Así que ese es básicamente mi recuerdo de la infancia, digamos, a nivel arquitectónico.
Luego en Suiza, como te contaba, viví un año en Lausanne, donde iba al colegio también, ¿no? Caminando, iba en el bus solo, paseaba mucho por la ciudad. Lausanne es una pequeña ciudad de 300.000 habitantes en ese momento. Y luego esta circunstancia de la Facultad de Arquitectura de la Ricardo Palma, que también estaba, digamos, desperdigada en 3 locales por Miraflores, es otra circunstancia también rara, ¿no? Inusual, urbana, en la cual me tocó estudiar. Entonces, yo diría que mi vínculo es con Lima en general. Como te decía al comienzo, comparto mi labor profesional, proyectual, con otras inquietudes, digamos así, que siempre tengo y que van apareciendo, ¿no? Y que nadie me obliga a hacerlas, ¿no? Entonces, cotidianamente voy a la oficina, veo los proyectos que hay que ver. Muchos proyectos son incluso en colaboración con otras oficinas. Hemos hecho proyectos, ya después de Arquidea, he hecho proyectos con Javier Artadi, por ejemplo. Hemos hecho varios proyectos que se llegaron a construir con Nomen Arquitectos. En fin, hay una colaboración a veces cuando se puede. Luego, efectivamente, a veces se me ocurre publicar cosas y me pongo a hacer un libro, o se me ocurrió en una época hacer estos congresos donde invitamos a una serie de arquitectos, digamos, de mi generación, a que vinieran al Perú y expusieran lo que estaban haciendo, ¿no? Arquitectos de México, de Brasil, de Chile, de Paraguay, ¿no? Vino Solano Benítez, Felipe Asadi, Angelo Bucci, Marcelo Ferraz, ha venido Michel Rotkin, Mauricio Rocha. Es decir, esa actividad la hicimos así, porque se nos ocurrió, o el libro que tú mencionas, que es sobre Conversos y Creyentes, la influencia del posmodernismo en Lima, que bueno, fue el resultado de la tesis de maestría, que pudo quedar ahí, pero digamos, seguí un poco más allá hasta publicarla, cosa que aquí en el Perú, como sabes, es difícil. Y a veces también se nos ocurre hacer exposiciones y ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que yo te decía, que no solamente hay que limitarse a la labor profesional, sino que hay que hacer otras cosas para que, digamos, la sociedad conozca lo que hace y lo que piensa un arquitecto, ¿no? Últimamente, por ejemplo, he estado diseñando muebles para una iniciativa que es Comoblo, un grupo de jóvenes egresados de la UPC. Y por supuesto, la mitad de mi tiempo es la enseñanza, ¿no? Digamos, entro y salgo a la oficina. Lo bueno es que no tengo un horario fijo. Y entonces gran parte, lamentablemente, de mi tiempo se va en los traslados a las universidades, ¿no? Porque por el tráfico, en fin, de Lima, que a veces es un poco difícil. Pero eso es algo que también hago con pasión prácticamente hace un poco más de 30 años, ¿no? Digamos, comparto la enseñanza con la labor proyectual, profesional. Hoy en día es mucho más fácil difundir las ideas y lo que hace un arquitecto que hace 20 años, ¿no? De hecho, lo que tú estás haciendo ahora, por ejemplo, es una manera. Yo en algún momento, como te comentaba, tuve un programa de televisión que era Cuatro Paredes, que era un programa donde precisamente se trataba de buscar 4 arquitectos con 4 obras y que ellos básicamente explicaran cuál había sido el proceso de gestación, de creación de estas obras, o sea, por qué hacían lo que hacían, ¿no? Y esas son las iniciativas que, digamos, es responsabilidad de todos hacer, porque, digamos, la gente no tiene que exactamente saber qué hace un arquitecto o qué hace, digamos, un diseñador industrial, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es parte, es una, en cierta medida, una obligación hacer eso, con lo cual, digamos, yo creo que las generaciones que han venido después han tenido
un panorama un poco más fácil, ¿no? Digamos, en mi época, cuando yo salí a la universidad, había todavía esa pugna con los ingenieros, porque los ingenieros todavía podían firmar proyectos de arquitectura, etcétera, ¿no? Imagínate. Eso, por ejemplo, ahora ya no existe. Entonces, ahora los roles están un poco más claros, ¿no? De hecho, cuando conformamos Arquidea, nosotros fuimos los que empezamos el hecho de promocionar tus proyectos, o sea, publicar proyectos. En esa época, en los años 80 o comienzos de los 90, no se publicaban los proyectos. O sea, los arquitectos hacían sus cosas y nadie sabía. Y nosotros empezamos a publicar las cosas que hacíamos en medios como por ejemplo el periódico, revistas, donde pudiéramos. Empezamos a hacer exposiciones sobre proyectos. Se nos ocurría, por ejemplo, hacer una muestra sobre casas de playa, nos inventábamos las casas. Estamos hablando de antes del fenómeno de Asia. Inventábamos las casas, los lotes, hacíamos una exposición en una galería de arte. Hicimos otra exposición de sillas diseñadas por arquitectos en la Sala Miró Quesada. Y así sucesivamente, ¿no? Eran cosas que las veíamos como una manera de dar a conocer el trabajo de un arquitecto al medio, ¿no? Arquidea funcionaba de manera colectiva para concursos y proyectos públicos. O sea, lo que sucedió fue que al ganar uno de estos concursos, el concurso para recuperar el Centro Histórico de Lima, que fue un concurso muy importante en el año 90 y donde participaron prácticamente todas las oficinas importantes de Lima o del Perú. Al ganar ese concurso, eso nos abrió la puerta para luego hacer obras ya reales en Miraflores. Entonces, Arquidea funcionó para esos concursos y para estos proyectos públicos que se hacían como Arquidea, es decir, donde los tres nos teníamos que poner de acuerdo hasta en el más mínimo detalle de estas obras, ¿no? El Parque Miraflores, la Biblioteca de Miraflores, etc. Algo que era un poco desgastante, pero que nos daba la satisfacción de que había una relación entre todos estos proyectos que se notaba, ¿no? Pero paralelamente, cada uno seguía haciendo sus proyectos individuales. O sea, Arquidea no anulaba la posibilidad de que cada uno siguiera haciendo sus proyectos. Entonces, simplemente cuando, luego de unos 10 años, estos proyectos públicos o estos concursos públicos desaparecieron, el último concurso que hicimos fue el de la Biblioteca Nacional, que quedamos, me parece que cuartos. Cuando esto se diluyó, los proyectos individuales cobraron más protagonismo, ¿no? Y luego ya, bueno, cada uno fue creciendo y fue independizándose en su propia oficina, pero después hemos seguido colaborando en algunos concursos y proyectos posteriores. Yo creo que una cosa importante que pasó en los años 90 y por lo cual, digamos, Arquidea tuvo una cierta trascendencia es que el arquitecto también era capaz de hacer proyectos públicos que disfrutaba un gran sector de la población. A tal punto que cuando esos proyectos han querido ser modificados, como por ejemplo el Parque Miraflores, la gente salió a defender esos proyectos, ¿no? Lo cual creo que es la mayor satisfacción que uno puede tener. Y lamentablemente, luego, por razones ajenas a la profesión, los proyectos públicos no han estado ya en manos de los arquitectos hasta que recientemente hubo esta apertura a través de algunos concursos, algunas iniciativas que se lograron hacer, pero recientemente, ¿no? Estamos hablando ya del 2010 en adelante. Entonces, creo que lo importante ha sido que en los últimos años, por lo menos, otra vez los arquitectos han tenido presencia en proyectos públicos como el Lugar de la Memoria, el Museo Nacional, el Museo de Pachacamac, etc., ¿no? Lamentablemente esto no es una constante en nuestro país por una serie de aspectos legales, administrativos, económicos, ¿no? Pero creo que eso fue la huella importante que nosotros dejamos en los años 90.
Y luego me parece que desde todo punto de vista las generaciones que han venido después ya han tenido un panorama un poco más claro, ¿no? Incluso un panorama estilístico más claro, porque nosotros fue justamente, en nuestra época fue un momento de cambio, ¿no? Un momento de cambio en la arquitectura peruana, que luego, digamos, las generaciones que han venido después ya han tenido cierta homogeneidad, por decirlo de alguna manera. Esa fue otra de las cosas que creo que fue un aporte importante de mi generación. Sí, bueno, toco aspectos arquitectónicos que son algo abstractos cuando los conversas con el común de la gente. Probablemente tampoco son los que conversas con un cliente, o sea, a tu cliente pues no le dices, oye, tu casa voy a plantear una nueva tipología, ni ese tipo de cosas. Pero que sí puedes conversar con un estudiante, ¿no? Entonces, yo me veo simplemente como una persona que tiene un poco más de experiencia que el estudiante, pero sé que ese estudiante, una vez que termine, van a pasar unos cuantos años y ya va a estar en igualdad de condiciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo trato de darle las mismas herramientas que yo utilizo cotidianamente cuando hago un proyecto, solo que de una forma un poco más teórica, ¿no? Entonces, hablamos de principios, de la composición arquitectónica, la planta libre, la independencia de estructura y cerramiento, el orden, los ejes, en fin, todo ese léxico compositivo arquitectónico que es un interés particular para mí. Razón por la cual te decía que, por ejemplo, la obra ya sea de Mies van der Rohe o de Le Corbusier es sumamente didáctica para explicar muchas cuestiones que de otra forma no se podrían entender. Y eso es lo que trato de inculcarles, ¿no? Esa especie de pasión de relacionar un poco la historia, pero desde el punto de vista del diseño arquitectónico con lo que están haciendo en ese momento como proyecto en la facultad. Y decirles que luego eso, más adelante, también va a ser lo que van a hacer cotidianamente. O sea, hay una relación, digamos, directa entre lo que yo enseño y lo que se hace en realidad. Pero yo nunca presento mis proyectos, obviamente, como un ejemplo. Pero a veces hay una conferencia y hay algunos estudiantes que identifico y digo, bueno, esto es exactamente lo que enseño, acá está, ¿no? O sea, hay esa relación, o sea, no hay un, digamos, divorcio entre lo que enseño y lo que hago. Lo que sucede es que lo que enseño está, digamos, más teorizado, si quieres, digamos, usar ese término, y tal vez está, digamos, mostrado de una manera, obviamente, pues, más didáctica, ¿no? Y se va, digamos, lo que yo rescato por ejemplo, la enseñanza de Sillani es que tenemos como una serie de prototipos que vamos, digamos, planteándole a los estudiantes de acuerdo, claro, al nivel en el que están, y vamos experimentando en estas especies de prototipos todos estos conceptos que yo te voy diciendo, ¿no? Un ejemplo es, para que se entienda, es, por ejemplo, tomamos la estructura dominó de Le Corbusier, que fue un enunciado teórico, que, digamos, nunca se construyó, y, por ejemplo, les pedimos a los estudiantes que sobre la estructura dominó hagan una casa contemporánea, hoy. Incluso con el tema de la pandemia, ¿no? Tendría que haber un estudio, una zona de, yo qué sé, coworking, para que todos hagan ahí la tarea, el trabajo de oficina, en fin. Entonces, hacen la versión dominó, pero hoy en día. Entonces hacemos esa relación entre la historia de la arquitectura contemporánea y lo que sucede hoy en día, pero utilizando, digamos, enseñando principios como la planta libre, la independencia de la estructura, el cerramiento, etcétera, etcétera, ¿no? La fachada libre, todas estas, y algunas de estas ideas lecorbusianas que están vigentes. Y eso por poner un ejemplo puntual, ¿no? Entonces, es claro una visión, si quieres, bastante racional, pero digamos, esa es mi visión.
Eso creo que es el mejor cumplido, ¿no? Que puedo recibir. Es decir, que mi taller sirva para el día a día. Eso creo que ese es el objetivo. Que alguien me diga, oye, ya estoy en, no sé, en nivel 10 haciendo la tesis y ahora estoy aplicando lo que vimos en taller 4, por ejemplo. Eso es lo mejor que yo puedo esperar, ¿no? Entonces, no pretendo tampoco nada más. O sea, pretendo dar simplemente ciertas herramientas que siempre les va a servir, bueno, le va a servir a un estudiante, pero que luego les va a servir cuando sean arquitectos también. Creo que lo más difícil es mantener una línea proyectual en el tiempo, ¿no? O sea, es decir, si tú tienes, digamos, ciertos principios o ciertas consideraciones a la hora que tú haces un proyecto, mantener esa coherencia a lo largo del tiempo, y no me refiero a hacer siempre lo mismo, sino que lo que tú hacías hace 10 o 20 años lo sigas viendo como una línea en el tiempo continua. Eso creo que es lo más difícil, ¿no? A veces volteo atrás, estoy haciendo a veces un proyecto y claro, a veces uno mira sus propios proyectos y digo, pero yo ya he hecho esto antes y miras atrás y efectivamente te das cuenta que ya habías solucionado problemas parecidos, pero que en ese momento no estás viendo la solución, ¿no? Entonces a veces miras hacia atrás, hacia las propias cosas que has hecho y eso, cuando eso se convierte, digamos, en uno de los ingredientes para solucionar los problemas, me parece que eso es interesante. Hacia el futuro me gustaría, digamos, tener la posibilidad de hacer de nuevo proyectos públicos, ¿no? Que es algo que hice, curiosamente, al comienzo de mi carrera y que luego ha sido difícil por las circunstancias en que en el Perú se producen los proyectos públicos, que no están sujetos pues, a concursos de anteproyectos, que requieren, digamos, que una empresa gane una licitación y tú eres simplemente, o sea, tú no participas de eso, ¿no? De todo ese panorama. Entonces, creo que en ese sentido han ido los esfuerzos gremiales en los últimos tiempos a tratar de revertir esa situación y de volver los arquitectos a participar en los proyectos que son los que todo el mundo goza, los que, digamos, producen la mayor satisfacción. No es, el proyecto que más satisfacción te produce no es pues una casa individual que, bueno, disfruta tu cliente con su familia, sino el proyecto que puede disfrutar la mayor cantidad de gente, el proyecto que disfruta la sociedad, ¿no? En su conjunto y que es, creo que lo que da valor al trabajo que hacemos como arquitectos, ¿no? Que son los proyectos públicos.